Muy buenas a todos, bienvenidos nuevamente al curso de séptimo grado. Hoy vamos a dar un tema muy importante, relevante, y el ser humano lo utiliza mucho en su vida diaria, ¿sí? El tema al cual vamos a abordar hoy es el plano cartesiano, ¿sí? Un tema fundamental y muy importante para, como lo dije anteriormente, para el ser humano y que lo utiliza mucho en la vida cotidiana. Los objetivos de hoy son varios. Identificar los ejes de la abscisa y ordenada en el plano cartesiano. Conocer la definición del plano cartesiano, sería nuestro segundo objetivo. Conocer la forma correcta de una coordenada. Miren esa palabrita, coordenada, ¿sí? Ubicar correctamente los valores en los ejes del plano cartesiano. Y por último, vamos a ubicar puntos en el plano cartesiano. En realidad, todos estos objetivos que están aquí, finalmente es para completar este objetivo, que es nuestro interés, saber ubicar los puntos en un plano cartesiano, ¿sí? Muy bien. Entonces vamos a ver el primer objetivo, que es identificar los ejes de la abscisa y ordenada, ¿sí? Miren estas palabritas, abscisa y ordenada. Yo espero que no me confundan coordenadas con ordenadas, ¿sí? Y eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a recordar algunos conceptos ya aprendidos en clases anteriores, ¿sí? En los videos anteriores, como cuáles, por ejemplo, en la recta numérica. En la recta numérica, ¿dónde ubicamos el cero? Aquí tenemos la recta numérica. ¿Y dónde la ubicamos? Por lo general siempre la ubicamos en el centro, ¿sí? ¿Ok? Ahora, ¿para dónde ubicamos los enteros positivos en la recta numérica? ¿Para dónde lo vamos a ubicar los enteros positivos en la recta numérica? Los ubicamos para el lado derecho. Aquí lo tenemos, enteros positivos. Muy bien, seguimos. ¿Y para dónde ubicamos los enteros negativos en la recta numérica? Ya lo sabemos, lo ubicamos para el lado izquierdo del cero en la recta numérica. ¿Ok? Muy bien, resumiendo, enteros positivos para la derecha y enteros negativos para la izquierda. ¿De quién? Del cero en la recta numérica. Ok, seguimos. Otra cosa que aprendimos fue lo siguiente. Ahora, si subimos, ¿qué enteros utilizamos? Aquí, si subimos, hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba, ¿se acuerdan de eso? ¿Qué entero utilizábamos? Utilizábamos los enteros positivos. Cuando yo le decía si uno sube, si uno asciende, ¿sí? Si la temperatura aumenta hacia arriba, cosas como esas. ¿Qué utilizábamos? Los enteros positivos. Miren, ahí lo tenemos. Y por último, ¿qué pasaba ahora si bajamos? ¿Qué número entero utilizábamos? Si nosotros bajamos, utilizábamos los enteros negativos. Muy bien, chicos. Miren, observen. ¿Qué pasa aquí? Que los enteros positivos, ¿cuándo vamos a utilizar los enteros positivos? Cuando vamos para la derecha o cuando vamos hacia arriba. ¿Sí? En este dibujo, en esta cruz, vamos a llamarla en este así, vamos a llamarla así, una cruz. Los que van hacia arriba serán enteros positivos y los que van hacia la derecha serían enteros positivos. Los que van hacia la izquierda serían los enteros negativos y los que van hacia abajo también serían enteros negativos. Yo quiero que se vayan aprendiendo este diagrama, muy importante, ¿sí? ¿Ok? Aquí la recta esta, la horizontal, la que ustedes están viendo, donde está el corchete, a esa recta le vamos a llamar el eje X. ¿O con qué otro nombre se le vaya a conocer? Abscisa. Miren eso. A la recta o a esta recta horizontal le vamos a llamar el eje X o bien abscisa. Y
la vertical, la recta que va vertical, ¿sí? A esa recta le vamos a llamar eje Y u ordenada. ¿Oh, claro? Muy bien. Y aquí, donde está el 0, el punto de intersección donde se cortan las dos rectas, a ese punto le vamos a llamar origen. Y esta cruz que hace un momento yo le dije, apréndasela como una cruz. Esto, con todo lo que le acabamos de decir ahorita, a esto se le llama el plano cartesiano. ¿Sí? Muy bien. Pero en realidad entonces, ¿qué es el plano cartesiano? Bueno, vamos a verlo. Es aquel que consta de dos ejes, ya lo vimos. Uno vertical, que se llama eje Y o U ordenada. Era este, acuérdense, el que es vertical, ¿sí? Y el otro eje horizontal llamado eje X o abscisa, ¿sí? Este eje X o abscisa. Y además de eso, tenemos que se cortan en un punto. ¿Dónde se están cortando? En este punto que está ahí, llamado origen. Y algo muy importante, deben ser perpendiculares, o sea que estas rectas deben ser perpendiculares. ¿Qué significa eso? Que tiene un ángulo de 90 grados. Ellas deben formar un ángulo de 90 grados. Miren que no es cualquier ángulo, un ángulo de 90 grados, ¿sí? Bien, entonces, el plano cartesiano es esto. Está formado por dos rectas llamadas una vertical, que es el eje de las Y u ordenada, otra horizontal, que es la abscisa o el eje de las X, tiene un punto de origen y ella forma un ángulo de 90 grados. ¿Sí? Muy bien, seguimos. Vamos al siguiente objetivo, que es conocer la forma correcta de una coordenada. Miren, no confundan ordenada con coordenadas. La ordenada es el eje de las Y y las coordenadas es esto, lo que vamos a aprender ahorita. Las coordenadas de un punto en el plano cartesiano está formada por el par. ¿Qué significa el par? O sea que son dos valores. Uno que está en el eje de las X y el otro que está en el eje de las Y. Y se representa de la siguiente forma. Aquí tenemos. Se debe colocar, miren esto. Este principio es bien importante. Se debe colocar de primero el valor del eje de las X. O sea, de primero vamos a colocar todos los valores, el valor que corresponde al eje de las X. Ese va de primero, ¿sí? Luego se coloca el valor que va en el eje de las Y. Aquí lo dice. O sea que aquí vamos a colocar el valor que corresponde al eje de las Y. Y a este par ordenado, este par de valores ordenado, y se dice ordenado, ¿por qué? Porque primero va a los valores que corresponden al eje de las X y luego de segundo colocamos al valor que corresponde al eje de las Y. Por eso que se dice ordenado. Debe ir en este orden. Primero X y después Y. A eso se le llama coordenada. Así que de aquí en adelante, cuando yo les digo a ustedes de coordenada, me estoy refiriendo al par X, Y. El valor de la X, luego el valor de la Y. ¿Sí? A eso se le llama coordenada. ¿Sí? Muy bien. Vamos al siguiente objetivo. Ubicar correctamente los valores en los ejes, ya sea en el eje X o en el eje de la Y. Y para eso es bien importante tener en cuenta lo siguiente, y ya creo que ustedes lo deben saber. Muy bien, aquí tenemos el 0 y hacia la derecha, ¿a quiénes vamos a ubicar? Vamos a ubicar los X positivos. Eso lo saben ustedes.
hacia la derecha del 0 vamos a ubicar los X, los del eje X positivo. Y hacia la izquierda vamos a colocar los X negativo. Ahí está. ¿Y por qué decimos los X? Porque acuérdense que esta recta, es la recta que corresponde al eje de las X. Toda esta. Para acá vamos a ubicar los X positivos y para la izquierda vamos a ubicar los X negativos en el eje de las X, que es el horizontal. Muy bien. Vamos a ver el vertical al eje de las Y. Para arriba vamos a ubicar, ya lo sabemos, todos los Y positivos. O sea, de aquí hacia arriba vamos a ubicar todos los Y positivos. Y hacia abajo del 0 vamos a ubicar ¿a quién? A todos los Y que son negativos. ¿Y por qué? Porque estamos hablando el eje de las Y. En el eje de las Y es todo esto que ustedes ven aquí. Este es el eje vertical, corresponde al eje de las Y, o también se le llama ordenada. ¿Sí? Muy bien, entonces para arriba ubicamos los Y positivos y para abajo ubicamos los Y negativos. Eso es bien importante para lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a ubicar puntos en el plano cartesiano. ¿Sí? Tenemos que tener en cuenta todo lo que hemos aprendido hasta el momento. Muy bien, aquí tenemos el plano cartesiano, es lo primero que tenemos que ir dibujando. ¿Sí? Los dos ejes. El eje de las Y y el eje de las X. ¿Sí? Es lo primero que tenemos que hacer. Obviamente tenemos que ubicar ¿quién? El origen, el 0. ¿Sí? Yo lo puse aquí, pero ustedes lo pueden poner aquí a un ladito. No hay problema. Pensemos en la coordenada menos 4, menos 5. Miren, coordenada. Acuérdense que las coordenadas es el par X, Y. Lo dijimos hace un momento. ¿Sí? Muy bien. El menos 4. ¿En qué eje dije yo que tenía que ir? Acuérdense que es un par ordenado. Debe ir, se localiza en el eje de las X. El primer número que está aquí, que ustedes van a ver siempre aquí, ese número siempre lo vamos a colocar en el eje de las X, en este eje, en el eje horizontal. Pero como él es 4 negativo, entonces debe ir en el eje X negativo. O sea, ¿dónde? Aquí. Vamos a verlo. Eso lo vimos atrás. ¿Dónde ubicamos los X negativos? Para acá, para la izquierda. ¿Sí? Entonces, como el menos 4 es un número negativo, va para el eje X negativo. Aquí lo tenemos, aquí en para este sector. Vamos a ubicarlos. Y el 4 negativo está justamente aquí. Ya lo tengo aquí. Solo llego hasta el menos 6. ¿Por qué? Porque no necesito poner más números. Ya es suficiente hasta ahí. Muy bien. Ahora el 5 negativo está en el eje de las Y. Acuérdense que este número va en el eje de las X y el segundo número va en el eje de las Y. Aquí en el eje de las Y. Pero como es 5 negativo, se debe localizar en el Y negativo. ¿Dónde está el Y negativo? Lo dije. El Y negativo los ubicamos ¿para dónde? Para acá abajo. ¿Sí? Entonces, el Y negativo, aquí está. Los ubicamos para acá abajo. Miren que voy marcando X negativo y Y negativo. Es importante marcarlas. ¿Sí? Porque entonces para acá yo ubico los Y negativos. Nada más llego hasta el 6 negativo. ¿Por qué? Porque estoy hablando del 5 negativo que está justamente aquí. ¿Sí? Muy bien, una vez que ya yo localicé los dos puntos en el eje de las X y en el eje de las Y, entonces mi siguiente objetivo es lanzar una recta de tal manera hacia abajo, de tal manera que yo pueda cruzarlas, para que entiendan el término, cruzarlas. Esas rectas entrecortadas me van a indicar a mí dónde ellas se van a cortar.
y se cortan justamente en este punto. Jóvenes, en ese punto, justamente allí, es donde está ubicado la coordenada, esta que ustedes tenían aquí arriba, ¿sí? Justamente ahí. Esta coordenada, ¿dónde está ubicada en el plano cartesiano? Justamente aquí, ¿ve? Ahí, ¿sí? Quiere decir que ahí está la flechita marcando, está la coordenada menos 4, menos 5, la que teníamos acá arriba. Ella está ubicada en esta posición. ¿Estamos claros? Muy bien. Ok, pensemos ahora en otra coordenada. Aquí tenemos la coordenada 4, menos 3. ¿Sí? El 4, vuelvo y repito, es el primer número y lo tenemos que colocar en el eje de las X, aquí en el eje horizontal. Pero como el 4 es positivo, ahí vemos que es positivo, se debe ubicar ¿dónde? En el eje de las X positiva. ¿Y dónde está? Según lo que practicamos hace un momento, en lo que vimos hace un momento, las X positivas van a estar para el lado derecho, ¿sí? Del 0. Así que ya sabemos, entonces los ubicamos para el lado derecho, las X positivo, y aquí lo marco para saber que estamos en las X positiva. Y localizo todos los valores en las X positivas y solo necesito llegar hasta el 6, vuelvo y repito, porque hace referencia a quién, al 4. ¿Sí? Aquí ya tenemos identificado el valor 4 en el eje de las X positivas. ¿Sí? Y su compañera sería el 3 negativo, que va en el eje de las Y, aquí en el eje de las Y. Pero como el 3 es negativo, entonces se ubica en el eje Y negativo. Pero ya sabemos que el Y negativo lo tenemos ubicado para acá abajo, ya está marcado. Y localizo el 3 negativo y está aquí. ¿Sí? Una vez que ya identificamos los valores en la X y el valor en la Y, entonces trazamos las líneas entrecortadas. Aquí está trazada esta línea y trazo la otra línea, y donde ellos se cortan, justamente aquí en este punto, lo marco, ahí en ese punto vamos a encontrar a quién está localizado el punto 4, menos 3. Este punto está localizado en el plano cartesiano, justamente aquí. Lo estamos viendo, ¿sí? Entonces, este sería, acá marco entonces el Y positivo. Es importante marcarla, jóvenes. Y aquí tenemos entonces la coordenada 1, que era esta que estaba acá. Y aquí entonces tenemos la coordenada 2, que es justamente esta que acabamos de hacer, ¿sí? Algo muy importante, es importante, jóvenes, marcar los X, Y positivo, los X y Y negativo en el plano cartesiano, ¿sí? Eso es para identificar o para guiarnos en el plano cartesiano. Seguimos. Vamos a ver un caso. Este caso es bien importante, lo traigo a colación. ¿Saben por qué? Porque tiende a confundir mucho a los jóvenes al momento de ubicar este par de coordenadas o estas coordenadas. ¿Cuál es? Es en el caso cuando uno de los pares ordenados es 0. O sea, está en el origen. Miren este ejemplo. Miren la coordenada esta 0,2. ¿Sí? Observen que hay una que está en el origen. ¿Cuál es en este caso? La que está en el eje de las X. Vamos a analizarla. Bien, dibujamos el plano cartesiano. Miren que ya yo identifiqué los X positivos, los Y positivos, los X negativos y los Y negativos. Eso es importante que ustedes lo hagan, ¿sí? Ok. El 0, ¿en dónde lo encontramos? Obviamente el 0 lo vamos a encontrar en el eje de las X, porque está es el primero. Este es el que se encuentra en el eje de las X. Pero se encuentra en el eje de las X, pero ¿dónde? En el origen. Está en el eje de la X, pero el 0 está justamente aquí, jóvenes. Ahí está el 0. ¿Sí? Muy bien, ahí, y lo marco ahí.
justamente en el punto de intersección. El 2, ya sabemos que el 2 corresponde al eje de las Y, va ubicado en el eje de las Y, pero como el 2 es positivo, entonces lo ubicamos, se localiza en el Y positivo. ¿Para dónde? Para acá arriba. Y lo ubico y está justamente aquí. Aquí es donde los muchachos tienden a confundirse. El punto está justamente sobre el eje Y, justamente en la línea del eje Y. Ahí está la coordenada. Aquí está, ¿ve? Está la coordenada 0,2. En este es nuestro punto coordenado. ¿Dónde? Aquí. Justamente sobre el eje de las Y. Ustedes marcan el punto sobre ese eje. Ahí está la coordenada 0,2. No se confundan. Eso no se tiene que poner al lado del eje, sino justamente en el mismo eje Y. ¿Sí? Bien, veamos otro ejemplito rápido. Otro ejemplo. Pensemos en la coordenada menos 3,0. Observen, ahora el 0, el origen, está en el eje de la Y. Aquí lo vemos. Se localiza en el eje de la Y. El 0 se localiza en el eje de la Y. Aquí. Pero ¿dónde? En el origen, porque está justamente acá, en el origen. Así que el Y está ahí, en el origen. Y el 3 negativo, ¿dónde lo localizamos? Se localiza en la X negativa. En la X negativa, aquí. Y justamente aquí está el 3 negativo. Ahí, jóvenes, el punto lo tenemos que colocar sobre el eje X negativo, justamente donde está el 3 negativo. Y ahí, justamente ahí, va la coordenada menos 3,0. ¿Sí? El error que cometen los chicos siempre es que el punto me lo ponen a un lado del eje, y eso está mal. Debe estar justamente sobre el eje X o sobre el eje Y. Y finalmente, una observación sobre este caso. Dice, cuando uno de los valores de los ejes está en el origen, el punto coordenado, miren, me estoy hablando del punto, la coordenada está ubicada en el otro eje. ¿Sí? Por ejemplo, miren, rapidito. El 2,0, el 2,0, el origen, el Y está en el origen, obsérvenlo. Aquí está, el Y está en el origen, ¿sí? Y entonces, este punto coordenado del 2,0 va a estar ubicado justamente donde está el 2, que es positivo. Acá, ¿ve? Aquí, aquí está. Justamente ahí, ahí sobre el eje X positivo, donde está el 2 positivo, justamente ahí está la coordenada 2,0. ¿Lo vieron? Justamente sobre el eje X. Otro ejemplo, 0, menos 4. Miren que ahora el eje X, el valor del eje X está en el origen. Aquí está. El valor del eje X está en el origen. Por lo tanto, cuando yo hago la gráfica, el plano cartesiano, el punto, la coordenada 0, menos 4, la voy a encontrar ¿dónde? Donde está el menos 4, que corresponde al Y negativo. Formo el menos 4 y va a estar justamente acá. Aquí donde está el menos 4, ¿sobre quién? Sobre el eje Y negativo. Y ahí tenemos la coordenada 0, menos 4. Esta observación es como una técnica para que puedan localizar puntos donde uno de los ejes, donde el valor de uno de los ejes está en el origen y no se puedan confundir. ¿Sí? Ok, eso es todo. Muchas gracias y los espero en un próximo video. Hasta la próxima. Saludos.